como ciudadanos. Pero hablando de decisiones de los ciudadanos, hay un escándalo de corrupción que, digamos, es el más grande, yo diría el más grave, que ha afectado al gobierno actual, al gobierno del presidente Gustavo Petro. Y tenemos noticia precisamente sobre este escándalo, que es el escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, el famoso escándalo de los carrotanques de La Guajira. Pues el juzgado 10 penal del circuito especializado aquí en Bogotá avaló el preacuerdo de la Fiscalía y el exsubdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Sneider Pinilla, por el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Sergio Barbosa, ¿la condena para ellos será de cuántos años? Camila, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues mire, la condena en contra de Sneider Pinilla será de 5 años, 8 meses y un día de prisión, como usted ya lo mencionaba. Fue la jueza 10ª penal del circuito de Bogotá quien avaló este preacuerdo entre la Fiscalía y Sneider Pinilla, quien se convierte entonces en el primer condenado por el escándalo de corrupción al interior de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, tras reintegrar los 618 millones de pesos de los que se habría apropiado cuando fue subdirector de esa entidad durante la administración de Olmedo López. El delito que se le atribuye en este caso a Sneider Pinilla es el de peculado por apropiación. Escuchemos el momento exacto cuando la juez avala este preacuerdo entre Sneider Pinilla y la Fiscalía. El juzgado 10º penal del circuito especializado de la ciudad de Bogotá resuelven primero aceptar e impartir legalidad al preacuerdo celebrado entre Sneider Augusto Pinilla Álvarez, identificado con la cédula número 1-101-200-853, expedida en Sabana de Torres, Santander, y la Fiscalía General de la Nación. Segundo, notificar en estrados la presente decisión para... Camila, que hay que decir algo importante, y es que Sneider Pinilla asiste a todas las audiencias de manera virtual desde su sitio de reclusión, que es una guarnición militar, y durante la intervención que hizo la fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, María Cristina Patiño, pues le hizo una petición a la juez 10ª, y es que mantenga a Sneider Pinilla recluido en guarnición militar por su seguridad, ya que él está adelantando un principio de oportunidad con la Fiscalía y va a ser testigo de cargos contra 25 funcionarios que presuntamente tuvieron vinculación o participación en todo este entramado de corrupción. Escuchemos. Señoría, en consideración a que la Fiscalía, como lo ha puesto de manifiesto con anterioridad, se encuentra tramitando un principio de oportunidad con el señor Pinilla Álvarez, donde servirá de testigo de cargo contra aproximadamente 25 personas, entre las cuales se destacan funcionarios y servidores públicos de alto nivel, y conforme con la evaluación técnica de amenaza y riesgo realizada por la Dirección de Protección y Asistencia de la Fiscalía General de la Nación, su riesgo fue calificado como extraordinario. Ello nos lleva, señoría, entonces a solicitarle que el señor Pinilla Álvarez pueda transitar su periodo de reclusión con ocasión de la imposición de la condena en una guarnición militar que le garantice medidas de protección extrema dada esta condición. Muchas gracias, señoría, en esos términos. Ya lo escuchaban, Camila y oyentes, varias noticias a esta hora en lo que tiene que ver con el escándalo de corrupción al interior de la Unidad de Gestión del Riesgo. Se avala el preacuerdo entre Sneider Pinilla y la Fiscalía, y la jueza también avaló la petición de la fiscal delegada ante la Corte Suprema, María Cristina Patiño, quien pide que los 5 años, 8 meses y un día de cárcel que él tiene que pagar por su participación en el escándalo de gestión del riesgo, pues los pague en guarnición militar por temas de seguridad, mientras él sigue colaborando con la Fiscalía para entregar pruebas dentro de este proceso que está tanto en la Fiscalía como en la Corte Suprema, Camila. Sergio, por supuesto, aquí quienes lo están escuchando y lo están viendo a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo, empiezan los comentarios de decir 5 años y 8 meses para quien estuvo involucrado en un escándalo de corrupción, quizá el más grande que se ha visto en este gobierno, pues es muy poco, y es donde la gente dice aquí la justicia es para los de Ruana. Pero en este preacuerdo, Sneider Pinilla tiene que cumplir con esos 5 años y 8 meses de prisión, pero además entregar las pruebas para delatar gente que esté mucho más arriba que él. Así que
Este preacuerdo que se avala a Sneider Pinilla quiere decir que quienes están empezando a temblar, porque es que este señor va a hablar probablemente de Carlos Ramón González, quien era el director del DAPRE y que fue uno de los fundadores y el dueño del aviso del Partido Verde. Va a hablar del presidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, en su momento, o de Iván Name, presidente del Senado. Es decir, este señor acá en este acuerdo, pues tiene que empezar a dar nombres y pruebas de quienes estuvieron en el escándalo de corrupción. Sí, señora. Además de esto, pues acordémonos que él tuvo que reintegrar una millonaria cifra que es de 600 millones de pesos. Por esto la Fiscalía pues avaló este preacuerdo y lo que se espera es que Sneider Pinilla en las próximas semanas empiece a entregar las pruebas que tiene contra varios funcionarios del gobierno del presidente Gustavo Petro, incluso congresistas que también resultaron salpicados por el exdirector de gestión del riesgo, Olmedo López, y también por Sneider Pinilla, Camila. Sergio, pero 618 millones de pesos fue lo que Sneider se robó, ¿o cuánto se robó? Porque una vez dice que los que se están inmersos en escándalos de corrupción hacen unas cuentas y dicen, bueno, 5 años no es tanto, me robo 20 mil millones de pesos, solo tengo que devolver 600 y pues me sale buen negocio. Por 5 años presos teniendo 20 mil millones de pesos no está mal. Es muchas veces los cálculos que hacen los corruptos. En el caso de Sneider, ¿se ha probado que cuánta plata se robó? Dentro del principio de oportunidad que adelanta él con la Fiscalía, lo que ha dicho es que lo que devuelve es de lo que se apropió. Entonces, según él, se apropió de 618 millones de pesos, que fue lo que devolvió, es lo que le ha dicho a la Fiscalía en reiteradas ocasiones, y por eso hoy la jueza avala este preacuerdo. Sergio, gracias. Noticia importante que además se sabía, la tendríamos esta semana, y es Sneider Pinilla firma acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, un acuerdo, un principio de oportunidad que avala el juzgado 10 del circuito de Bogotá. Entonces empiezan a temblar varios, esperemos, y que tenga las pruebas para demostrar quiénes estuvieron involucrados en este escándalo, superiores a él, que por eso digo yo, presidente de Cámara y Senado, Carlos Ramón González, ¿cómo se llamaba la que ya está presa? Sandra Ortiz, la exconsejera para las regiones. La exconsejera para las regiones, y bueno, no sé si ahí entra el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, los congresistas de la Comisión de Crédito Público. O sea, puede tener información de varias personas que en estos momentos deben estar asustadas. Lo que han filtrado, Camila, algunos compañeros, algunos medios, que bueno, uno se alegra por el buen trabajo de algunos colegas, pero también creo que sí es lamentable que algo tan importante se haya filtrado tanto a los medios de comunicación. Y lo que ha dicho Olmedo, obviamente tiene que aportar las pruebas, pero sí ha dicho nombres muy pesados y ha hablado de proyectos de mucha plata que finalmente se demostraron, como se ha visto, que esos proyectos de La Guajira no se hicieron, no se los robaron. Entonces, de lo que uno ha visto de Olmedo y de Sneider Pinilla es que sus declaraciones sí han tirado para arriba a gente muy importante del gobierno, y me parece que no le han burlado tanto a la Fiscalía como ha pasado con otros imputados. Pues que estos principios de oportunidad sirvan para que de verdad conozcamos qué fue lo que pasó con ese escándalo de corrupción, la plata que se robaron en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, que involucra a personas del gobierno del presidente Gustavo Petro. 11 de la mañana, 28 minutos. Y hablando del gobierno, recordemos que cuando se cayó la reforma laboral en la Comisión Séptima del Senado,